Responsable de análisis de Admirals en España. Franco, buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Bueno, fotografía clara al menos en la inflación. Falta todavía mucho camino por hacer, pero la pausa más cerca, la inflación en mínimos de 2 años, ¿tendría que ser suficiente para que el inversor viera que es el momento alcista? Bueno, podría llegar a ser un catalizador. Lo que os voy a enseñar en pantalla ahora es uno de los tantos morning meetings que tenemos por la mañana en Admirals con todo el equipo. Y hay que señalar algo importante, bastante importante, que es la comparativa. De hecho, esta diapositiva no es la siguiente, es esta de aquí. Esto es lo importante que el inversor debería tener en cuenta, habiendo visto ya los resultados de inflación que han estado saliendo el día de ayer. Y es que empezamos a llegar a un nivel que es cómodamente compatible con el nivel de tipos de interés. O sea, fíjate, José, que veníamos del 9,1 de inflación, ahora estamos en el 5 y los tipos de la Fed están en el 4,75 ya con la amenaza de subida en 25 puntos básicos ahora en mayo. Entonces, claro, ese nivel es el que puede llegar a perpetuar la famosa pausa, que le llaman esa pausa por parte de la Fed. Entonces, es algo importante a tener en cuenta porque la pausa de la Fed, recordemos que se va a tomar o se estaría tomando de forma positiva en el mercado, ojo, con algún ligero matiz que ahora vamos a comentar. Pero hay que también destacar algo, y es que mayormente todo el mundo habla de la variación interanual y está muy bien, es verdad, dicen que ha caído. Más que caer, crece menos la inflación. O sea, realmente ese es el tema, ¿no? Eso por un lado. Pero luego la variación intermensual, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, tiene en cuenta dos efectos. Primero el del crudo, que lo estamos viendo en el gráfico de la izquierda, y a la derecha, fuente Trading Economics, el gráfico de la variación intermensual. Quiero que prestemos atención a marzo de ahora, o sea, lo que se ha publicado ahora, 0,1, ¿veis? O sea, sigue habiendo un crecimiento mes a mes, pero evidentemente bastante más bajo que el último dato de marzo del año pasado, que lo estamos viendo en la imagen. Claro, ahora ¿cómo lo intentamos esto encajar con la fotografía del crudo? Bueno, muy simple. Teníamos un crudo en marzo que estaba por encima de los 120. Ahora lo tenemos en torno a los 80. Entonces, ¿dónde está la amenaza a partir de ahora o dónde debería la gente prestar atención? Al crudo, básicamente. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de una expectativa de que la Fed baje tipos. Bueno, de hecho aquí FedWatch Tool, la herramienta del CME, ya señala una probabilidad de casi un poquito más de 66% de subida en 25 puntos básicos. Ok, pero si tenemos en cuenta el problema que puede llegar a haber con el crudo, que ya anunciaron un recorte en la producción, esto se va a trasladar directamente a la inflación. Entonces, a partir de ahí hay un problema importante, ¿verdad? Vemos que amenazaba al menos el crudo con esa, bueno, estuvo lateral un buen tiempo, que es todo lo que estamos señalando aquí en pantalla, amenazaba con esa rotura, que es justamente la que estamos señalando en pantalla, pero tras el anuncio, claro, no les interesaba evidentemente un crudo tan abajo y llevaron a cabo ese anuncio del recorte de la producción. Entonces, a partir de ahora, no es que únicamente rompamos el 82 y ya está, es que lo que hay que tener en cuenta es una posible o el posible inicio de una tendencia alcista en el crudo y eso va a dificultar muchísimo la labor de la inflación que parecía ya como que se estaba empezando a vislumbrar una victoria, pero claro, hay que tener en cuenta algo, que ya no es solo el crudo, hay un índice que se llama CRR y lo que recoge es transportes, energía y agricultura. Cuidado con este índice porque ya lleva subiendo más de un 4% en lo que llevamos de mes. Por lo tanto, cuidado porque si a la Fed le da por mirar este tipo de índices, no sabemos hasta qué punto pueden girar el comportamiento. Bueno, más que girar el comportamiento de la Fed, girar el comportamiento del mercado. Porque si la Fed te dice, oye, que no voy a bajar tipos, pero el mercado está R que R con que no se lo cree. Es el mercado contra la Fed. Pero yo no pelearía contra la Fed. Y más en cuanto empiecen a mirar este tipo de índices, que claramente a lo que nos referimos es que, pese a que el mercado no se crea la postura de la pausa, sino que apueste por una bajada de tipos, que es lo que al menos viene reflejando sobre todo el que más, el Nasdaq, claramente, así lo vienen reflejando este tipo de índices, ¿no? Entonces, esto podría llevar a descartar por completo la bajada de tipos y como mínimo aplicar el famoso wait and see, es decir, la pausa y ya veremos, que eso es lo que el mercado empieza a descontar poco a poco, ¿vale? Y hay algo muy importante que también me gustaría señalar, ¿qué es lo que está ocurriendo con referencia a los salarios? Está habiendo una reducción fuerte en los aumentos salariales y esto afecta al núcleo de consumo directamente porque hay que sumar, o sea, es decir, aquí tenemos tres variables importantísimas. Reducción de salarios, reducción de empleo y endurecimiento de condiciones crediticias. Hay que acordarse de esto. Por tanto, esto afecta directamente al consumo y, por lógica absoluta colateral, a la inflación. Por lo tanto, tenemos una fotografía con una pinta regular, pese a que la inflación baje. Ese cuanto peor mejor del que tanto se venía comentando, cuidado porque eso se va a girar en cuestión de nada y menos. O sea, cuando no te des cuenta, el cuanto peor, peor. Así que ya no va a haber el cuanto peor mejor, porque ya empezarán poco a poco a mostrar datos que ya no son convenientes para la economía. Y otro dato importante, ya que
hablábamos de empleo, es que por lo general, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el pico máximo de desempleo se logra experimentar después de unos 6 meses en adelante a la última subida de tipos de un banco central. Por lo que podríamos tener la vista puesta a finales de este año 2024 y ese posible incremento fuerte ya en el desempleo que evidentemente tenga en cuenta el efecto retardado de las políticas monetarias, que es algo que vienen diciendo hasta el hartazgo al menos. Ahí sí que están siendo claros, ¿no? Entonces, punto 1, crudo, vigilemos la evolución, porque ya está empezando a mostrar poco a poco pautas alcistas, y cuando decimos poco a poco pautas alcistas es muy simple de interpretar. Si esto venía cayendo con máximos y mínimos decrecientes, empezamos a tener un máximo ya más alto que los anteriores. Este es el indicio, primeros indicios de la formación de un cambio estructural y la formación de una nueva tendencia. Además, todo lo que hay en el fondo de mercado propicia subidas en el crudo. No es que uno trace una línea y porque ahora rompe una línea el comercio mundial, eso es una tontería, no tiene sentido. Pero se trata de unir los dos factores, ¿vale? Y luego, por último, SP500, importantísimo, porque claro, decíamos, ¿por qué no sube el SP si lo que estamos viendo aquí es que justamente el dato de inflación ha sido, bueno o menos malo, podríamos llegar a decir? Hay algo importante que hay que destacar y son rangos, y esto lo decimos mucho en los contenidos de YouTube del canal de Admirals España y todo, que son rangos. Es decir, estamos dentro todavía de un rango bajista semanal, como lo estamos señalando aquí. ¿Por qué señalamos esto de rangos bajistas? Porque se trabaja mediante rangos. Es decir, si el precio venía anteriormente todo el año 2022 caída estructural, nos dejó este último impulso a la baja y si nos damos cuenta no hemos salido de ahí. Por lo tanto, ese gran movimiento, esa gran pata bajista se delimita mediante rangos en los extremos, que es el rango semanal bajista en la parte alta y en la parte baja. Todo lo que hay en el medio se le suele llamar complex pullback, retroceso complejo, porque entonces lo que estamos viendo hasta ahora es un retroceso nada más, porque no hemos salido de esa cota de 4.300, que es ya el final del rango bajista. Sin embargo, lo que hay, y aquí, aunque suene un concepto un pelín abstracto, que esto es pura fractalidad de mercado, el que lleve tiempo haciendo trading y todo esto lo entenderá bien, es lo siguiente. Dentro de ese rango bajista hay todo ese complex pullback que estamos comentando ahora. Entonces se puede delimitar luego mediante rango alcista diario, que es justamente lo que estamos señalando aquí. Es decir, un rango alcista diario dentro de un rango bajista semanal. Así es como realmente lo tenemos que interpretar. Y de momento lo que sí que estamos viendo es que estamos en un rango alcista diario, pero que aún así no logramos perforar. ¿Perforar qué? El nivel clave, 4.200, que es el límite de este rango. Había un incremento muy fuerte en posiciones cortas por parte de hedge funds y esto puede propiciar también a que sea complicado superarlo, porque todavía no lo ha superado, ¿vale? Entonces nos quedamos un poquito con esta fotografía. Es clave el hecho de interpretar siempre los rangos porque quita ruido de mercado y te hace entender la fotografía de una forma mucho más simple. Por lo tanto, catalizador para mayores subidas en el SP, rotura considerable del 4.200. Así que nos quedaremos con toda esta fotografía algo compleja, algo ambigua y con una pinta regular, y veremos la evolución en el tiempo, evidentemente. En este escenario, Franco, ¿tiene sentido que el inversor esté pensando oro, 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 a pesar de los máximos históricos? Yo creo firmemente que sí. O sea, al final el oro es caballo ganador y es lo que viene mostrando justamente ahora. O sea, lo estamos teniendo justamente en pantalla ahora mismo el oro. Y es verdad, está llegando ya a un nivel de máximos muy importantes, pero claro, hay que tener en cuenta, y esto lo decimos bastante, ¿no? En los contenidos, que no todo es trazar una línea y como ahora llega una resistencia, pues de repente el oro a nivel mundial va a empezar a caer. Es decir, el técnico es lo último, ¿verdad? Entonces, si prestamos atención a que estamos en una cota de máximos, bueno, pues a lo mejor el efecto timing lo tienes que tener un pelín más en cuenta. ¿Y a qué nos referimos? Pues a lo mejor, si corrige un poco frente a la resistencia actual, bajas a temporalidades más bajas e intentas cuadrar un poquito el timing. Pero si te das cuenta, José Antonio, es algo segregado, es algo paralelo al fondo de mercado. Y el fondo de mercado lo que te dice claramente, y como estábamos diciendo al principio, con toda la fotografía del índice CRR, del empleo, etcétera, de los efectos retardados de política monetaria, claro que sí. Es normal que el inversor esté mirando al oro y claramente nosotros lo tenemos como caballo ganador absolutamente, aunque esté ahora en plena resistencia. Ojo, no cambia su última tendencia, y su última tendencia, la más reciente, es completamente alcista. Es ahí donde decimos, oye, si rebota en la línea, en la resistencia, podemos prever alguna corrección puntual, pero ojo, es que no le cambia la fotografía que está teniendo, que es fotografía ganadora, no solamente por el técnico, sino por el fondo de mercado. Así que es completamente normal que el inversor lo esté mirando, y de hecho lo miramos y lo tenemos en el radar, por supuesto. Muchísimas gracias, Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals en España. Buen día, Franco, y buen negocio.